Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Conociendo la historia de la arquitectura. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar un poco más acerca de la arquitectura del Renacimiento, el cual vamos a estar abarcando los temas de sus antecedentes históricos, cuáles han sido los conceptos que ellos han retomado y las características que distinguen a esta gran arquitectura. Y bueno, también antes de iniciar y para las personas que no me conocen, yo soy la arquitecta Gisela Maya y tengo una especialidad en arquitectura renacentista, por lo que también para que el tema quede mucho más claro y mucho más conciso, vamos a tomar de ejemplo la Basílica de Santa Cruz, con la finalidad de dar un análisis de su fachada, de su interior y de su planta arquitectónica. Esto ya pues con la finalidad de tomar justamente todos estos criterios que vamos a estar denotando de la arquitectura del Renacimiento. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este capítulo que estoy segura les va a ser bastante interesante y de su agrado. Bueno, para comenzar, debemos de entender qué es la arquitectura del Renacimiento. Bueno, esta es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y siglos XVI. Se caracteriza por ser un movimiento en la ruptura de la historia de la arquitectura, en especial por el estilo arquitectónico gótico, y este como tal buscaba la inspiración del arte clásico. La arquitectura del Renacimiento se divide en dos grandes periodos. El primero, que se llama 480, que abarca el siglo XV, es un renacimiento temprano, donde se destacaron figuras como Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Esta arquitectura está inspirada en el clasismo. Y el segundo periodo es el Cinquecento o el siglo XVI, el cual también se divide en dos fases más. La primera se llama la fase de culminación o madurez. También se le conoce como renacimiento medio, pleno o alto renacimiento. Aquí destacan obras muy importantes, la cual, bueno, se puede denotar principalmente la Basílica de San Pedro, donde intervienen Donato Bramante, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. En la fase del manierismo también se conoce como renacentismo tardío o bajo renacimiento, donde inicia la arquitectura barroca y también comienza el proyecto teórico clásico. Aquí destacan maestros como Giulio Romanoy, Jacopo Vignola, Giorgio Vasari, Giacomo della Porta y Andrea Palladio. ¿Y qué conceptos se retoman en este tipo de arquitectura? Bueno, la arquitectura del Renacimiento estuvo sostenida por dos pilares esenciales. El primero fue el clasismo y el segundo el humanismo. El clasismo, como sabemos, es un movimiento cultural, estético e intelectual inspirado por estilos artísticos y movimientos literarios de la Edad Moderna, inspirado por patrones del arte y mundo clásico, los cuales son de la antigua Grecia y la antigua Roma. Por parte del humanismo, pues es un movimiento intelectual filosófico europeo que buscaba renovar el interés por el mundo clásico y por estudios que no se centraran en la religión, sino también en el ser humano. ¿Cuáles son las características de la arquitectura renacentista? Bueno, primero buscaba un ideal clásico. A través del clasismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo grecorromano como modelo para su sociedad contemporánea, buscando aplicar en la realidad material cotidiana aquello que consideraban que pertenecía a un mundo más idílico que real. En este sentido, la arquitectura, en especial, intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenación del movimiento, fundamentado en la arquitectura clásica griega y romana.
Visión profana sobre temas religiosos. Los valores clásicos desde el punto de vista del cristianismo, de enorme influencia en este periodo, toman en cuenta que el Renacimiento surge en Italia, donde la presencia de la Iglesia Católica fue decisiva para el arte, y están considerados paganos y de carácter pecaminoso. Influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección, otro de los ideales que había que buscar a través de la estética clásica. Así se pasa de la búsqueda de la inspiración en la naturaleza a la inspiración en las formas de la propia naturaleza, tal como se componen los clásicos, convirtiéndose esto en un valor autónomo. Antropocentrismo y humanismo. Además de la naturaleza como creación perfecta, se vuelve la mirada al ser humano. Se deja atrás el teocentrismo medieval para entrar en el antropocentrismo. El hombre se analiza en vez de como ser creado a imagen y semejanza de Dios, como medida y referencia del universo. Así será el objeto central de la manifestación artística, como importancia aún mayor que durante la antigüedad clásica. Ya teniendo un poco más claro lo que significa la arquitectura renacentista, los periodos que abarca, cuáles son, pues como tal, las características principales, vamos a iniciar con el análisis de la Basílica de Santa Cruz, la cual se encuentra en Florencia, Italia. El año de construcción de esta basílica, de manera general podemos identificar que fue de 1294 a 1385. Sin embargo, como la fachada fue creada posteriormente, este periodo para hacer la creación de la misma abarca del año 1853 al año 1863 y para la parte del campanario abarca el periodo de 1847 a 1865. El arquitecto que estuvo a cargo de esta obra fue Arnolfo di Cambio. Sin embargo, para el diseño de la fachada intervino Niccolo Matas y para la parte del campanario Gaetano Baccani. Algunos otros artistas que intervinieron en esta gran obra fueron Cimabue, Giotto, Brunelleschi, Donatello, Vasari, Ghiberti, da Milano, Bronzino, Veneciano, Vivanco, da Sangallo, da Maiano y Canova. Adentrándonos ya a un poco sobre los datos arquitectónicos, el tipo de arquitectura es una planta basilical con una nave central alta y ancha y cuenta con dos naves laterales menores. El estilo es gótico, renacentista y neogótico. Los materiales que se utilizaron fue el mármol y el ladrillo y la longitud de esta basílica es de 153 metros y la parte de la altura 114.5 metros. Esta altura ya está contando la parte de la cúpula. Su fachada. Bueno, esta fachada es realmente una obra de arte y el estilo que tiene es neogótico religioso italiano. Tiene un recubrimiento de mármoles, el blanco, que es el que principalmente se denota en esta obra, y de igual manera también tiene otros colores de mármol como el rojo, verde, azul y negro. La fachada de la iglesia quedó sin terminar durante más de 4 siglos desde la consagración del templo, mostrando una superficie de piedra caliza desnuda, una simple estructura apta para sostener los elementos arquitectónicos y escultóricos.
En el siglo XIX, la iglesia se convirtió en el panteón de los italianos, por lo que fue necesario completar esta obra. En 1857 se puso la primera piedra de la fachada, en presencia del Papa Pío IX. La inauguración tuvo lugar el 3 de mayo de 1863, pero la decoración de la fachada se completó hasta el año de 1865, en conmemoración del sexto centenario del natalicio de Dante Alighieri. Entonces, un monumento dedicado al poeta fue ubicado en el centro de la plaza frente a la basílica. La fachada es un estilo neogótico y tiene tres frontones triangulares, el del centro más alto. Está cubierta con mármoles de colores, siguiendo la tradición arquitectónica florentina. Su arquitecto fue Niccolò Matas, nacido en Ancona, quien presentó un dibujo inspirado en el trabajo perdido de Simón de Pollaiolo llamado Il Cronaca. Desde la conclusión de la fachada, la iglesia domina por el este la gran plaza que lleva su nombre, la cual tradicionalmente es sede de torneos, fiestas populares y juegos, como el Calcio Histórico. Por ello, el monumento a Dante Alighieri hubo de ser reubicado desde el centro de la plaza a un costado de la basílica. Interior de la Basílica de la Santa Cruz. El interior tiene una estructura con forma de T, que es un símbolo franciscano, con una muy ancha nave central que mide casi 20 metros de ancho y tiene dos pasillos laterales, pilares octogonales, techos de madera y arcos ojivales que soportan los muros finos, símbolo de las doctrinas franciscanas. Arnolfo di Cambio, en su proyecto, quería reflejar la sencillez y pobreza de la orden, y por ello realizó la iglesia con plantas desnudas. Las amplias ventanas iluminan los frescos de las paredes que describen la vida de Cristo y los santos. Alberga hermosos frescos, retablos de altar, esculturas y vitrales, que son obras maestras de grandes artistas. Giotto, Brunelleschi, Donatello y Antonio Canova son algunos de los muchos artistas que contribuyeron a realizar esta iglesia, una de las más bonitas de Florencia y de Italia. Conserva los sepulcros más importantes de los personajes de la historia, la literatura, la ciencia y el arte italiano, tales como Maquiavelo, Galileo Galilei, Vasari y por supuesto Miguel Ángel.